Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 de los objetos más buscados en toda la historia. A pesar de que mucha gente los ha intentado encontrar, nadie lo ha logrado. Así que todavía estás a tiempo de emprender la búsqueda para convertirte en millonario. Desde un tesoro valorado en 39 mil millones de dólares hasta unas calaveras con las que podrías dominar el mundo. Así que se escucha bueno esto, ¿verdad? Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de los 10 animales que probablemente no conocías, te conté sobre un cerdito con una apariencia extraña que vive en Indonesia. ¿Por casualidad te acuerdas de su nombre? Si viste mi video anterior, ya debes saberlo. Y si no, pues estás en graves problemas. De todas formas, aquí te voy a dejar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la que creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir el nombre de ese cerdito y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Huevos de Fabergé. Los huevos de Fabergé fueron unas joyas en forma de huevo que se fabricaron hace más de 100 años. El joyero que los construyó fue un hombre llamado Peter Fabergé. En total se construyeron 69 huevos y se les considera como obras maestras de la joyería. La parte misteriosa es que 7 de ellos están perdidos y nadie conoce su ubicación. A pesar de que muchas personas los han buscado, jamás han logrado dar con ellos. Se calcula que el valor de cada uno de estos huevos es cercano a los 40 millones de dólares. ¿Por qué crees que tanta gente los busca? Valen mucho dinero, hijo. Si encuentras uno, básicamente te conviertes en millonario. La historia de los huevos imperiales de Fabergé se remonta al año 1885, cuando un señor importante en Rusia mandó a fabricar un huevo de Pascua para su esposa, pero lo quería de oro puro. Esa tarea se le encomendaron a este señor, a Peter Fabergé. Hizo un huevo tan bonito que con el paso de los años creó 69 huevos de Pascua en total, con diferentes diseños y acabados que deslumbraban a cualquiera. Pero en algún momento de la historia, 7 de esos 69 huevos se perdieron para siempre y nadie tiene la más mínima idea de dónde podrían encontrar. Púdrete. Vení, cierra el pico. Nos van a descubrir. Por su valor cercano a los 40 millones de dólares y por ser joyas únicas en el mundo, los 7 huevos imperiales de Fabergé se han convertido en uno de los objetos más buscados de todos los tiempos. Cámara de ámbar. La cámara de ámbar fue una lujosa habitación construida de oro puro y ámbar con adornos y acabados súper lujosos. Se han hecho cálculos sobre el valor de esa habitación y se cree que por los materiales y acabados que tenía, su valor era de unos 140 millones de dólares más o menos. Esta habitación fue construida en el año 1701 en el Palacio de Catalina en Rusia, pero aunque te cueste creerlo, un día simplemente desapareció. Todos sus acabados, sus adornos y la ubicación de la habitación desaparecieron. ¿La desmantelaron? ¿Le prendieron fuego? No lo sé. Nadie lo sabe. Y esa es la parte interesante de esta historia. Una teoría dice que fue desmantelada durante la Segunda Guerra Mundial. Supuestamente el ejército alemán la destruyó y se llevó sus partes como botín de guerra. Todas las piezas de ámbar y oro fueron fragmentadas para facilitar su traslado, pero nunca estuvo claro qué fue lo que sucedió. La buscaron y buscaron y nunca la encontraron. Ahora hay una reconstrucción en el Palacio de Catalina, pero no es la original. Para que te des una idea de su belleza, esta habitación era considerada una 8ª maravilla del mundo en su época. Así que por su valor, cercano a los 142 millones de dólares, y porque su desaparición está rodeada de muchas incertidumbres, los fragmentos de esta lujosa habitación se han convertido en uno de los objetos más buscados en toda la historia. El búho dorado de Max Valentine. En el año 1993, un señor de nombre Max Valentine decidió esconder un búho de oro puro en una zona rural en Francia. Las pistas para encontrar ese búho están en este libro que él mismo publicó, titulado El Sendero del Búho Dorado. Eres un genio, Max. Supuestamente escondes un búho y luego publicas las pistas en este panfleto que tú mismo vendes. Aunque para nosotros quizás sea obvio que es una estrategia de marketing, ¿qué tal si de verdad hay un búho de oro escondido por ahí, esperando ser encontrado? El afortunado que lo encuentre no solo va a tener el búho de oro, que está valorado en 300 mil dólares, sino que también un premio de $1 millón. Te toca el búho más $1 millón. Suena bien, ¿verdad? Por ese jugoso premio, mucha gente ha comprado el libro y ha emprendido la búsqueda del bendito búho. En el año 2009, Max Valentine perdió la vida en un trágico accidente de tránsito. Que en paz descanse. Hasta ese momento, nadie había reclamado el premio y parece que todo sigue igual. Desde que ese búho fue ocultado en el año 1993 y las pistas fuesen publicadas meses después, el búho dorado de Max Valentine se ha convertido en uno de los objetos más buscados en toda la historia. Vení, consígueme un gato de oro, 3 elefantes y nos vemos en el laboratorio. Tengo una idea.
Las calaveras de cristal. Las calaveras de cristal fueron una serie de calaveras que se hicieron famosas en el siglo pasado porque supuestamente tenían poderes sobrenaturales. Una leyenda decía que la persona que juntara todas estas calaveras podría hacer cosas increíbles e incluso volverse inmortal. Claro que eso nunca pudo ser comprobado, pero por mucho tiempo la leyenda se hizo popular entre las personas, hasta el punto de convertir a estas calaveras en uno de los objetos más buscados de todos los tiempos. La persona que inició con la fiebre de las calaveras fue una señora de nombre Anna Hedges, que allá por el año 1900 aseguró haber encontrado una calavera de cristal enterrada bajo un templo en Belice. La señora juraba por su vida que la calavera tenía poderes mágicos, podía ver el futuro, curar enfermedades y otras cosas de ese estilo. Su testimonio engrandeció la leyenda de las calaveras y muchas personas comenzaron su búsqueda para juntarlas todas y así dominar el mundo. Con el paso de los años se descubrió que todo se trataba de un engaño, pero eso no quita que estas calaveras se convirtieron en uno de los objetos más buscados en toda la historia. El collar del Maharajá de Patiala. Este fue un hermoso collar que estaba compuesto por 2.930 piedras preciosas. Era una cosa sorprendente que te atrapaba cuando lo veías, pero en el año 1948 desapareció de forma misteriosa. Cientos de personas comenzaron su búsqueda sin tener demasiado éxito. Según expertos, esta cosa tenía un valor de 125 millones de dólares. La historia cuenta que en el año 1888 se encontró uno de los diamantes más grandes de la historia en una mina de Sudáfrica. De ese gran diamante salieron casi todas las piezas para este collar. El Maharajá de Patiala lo utilizaba solo en ocasiones especiales, cuando se quería ver facherito. Pero en el año 1947 alguien se lo robó y no pudieron encontrarlo por un buen tiempo. Estamos hablando de un collar valorado en 125 millones de dólares, así que cientos de personas comenzaron a buscarlo porque sabían que se volverían millonarios si daban con él. En el año 1998 una persona logró localizarlo, pero ya le habían extraído casi todas las piedras preciosas que tenía. Su valor ya no era el mismo de antes. Es probable que nunca sepamos qué fue lo que pasó realmente con este collar, ni en manos de quién se encuentran sus gemas, pero lo que sí es una realidad es que por varias décadas el collar del Maharajá de Patiala fue uno de los objetos más buscados del mundo. El tesoro del lago Toplitz. Se dice que en las profundidades del lago Toplitz, que está ubicado en el país de Austria, se encuentra un gigantesco tesoro valorado en más de 39.000 millones de dólares. Como ya te imaginas, así como los demás objetos de esta lista, el tesoro del lago Toplitz nunca ha sido encontrado por nadie, a pesar de que muchos han intentado hacerse con él. Su verdadera ubicación sigue siendo un completo enigma hasta nuestros tiempos. La historia de este tesoro se remonta al año 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, el ejército nazi escondió muchos de sus tesoros en diferentes partes de Europa, entre ellos un gigantesco tesoro compuesto por lingotes de oro valorado en más de 39.000 millones de dólares en el fondo del lago Toplitz. Desde que la guerra terminó, cientos de personas se han sumergido al fondo de este lago, pero sin tener demasiado éxito. Se han escrito decenas de informes sobre este caso, pero el tesoro sigue sin aparecer en ningún sitio. Al ser un tesoro valorado en 39.000 millones de dólares, el tesoro del lago Toplitz ha sido uno de los más buscados de la historia. Joyas de la corona irlandesa. Las joyas de la corona irlandesa fueron unas hermosas joyas que utilizaba únicamente el soberano de la sede de los caballeros de la Orden de Irlanda. Se calcula que su valor actual rondaría los 20 millones de dólares. Lastimosamente, en el año 1907, las joyas fueron robadas del castillo de Dublín y nunca más se volvió a saber de ellas. Hasta ahora, no se han encontrado ninguna pista que conduzca a su paradero, y aunque muchas personas han intentado buscarlas, los esfuerzos han sido simplemente inútiles. Las joyas de la corona irlandesa estaban compuestas por una estrella y un broche que estaban adornados con 394 piedras preciosas. El soberano de la sede de los caballeros de la orden vestía estas joyas únicamente en ocasiones especiales. Cuando no eran utilizadas, las joyas se mantenían en una bóveda súper segura y secreta a la que solo unas pocas personas tenían acceso. Pero en el año 1903 se decidió que las joyas de la corona ya no permanecerían dentro de esa bóveda, sino en un cuarto especial del castillo de Dublín. Esa decisión tuvo sus consecuencias, porque solo 4 años después, las joyas de la corona irlandesa fueron robadas por una persona desconocida sin dejar ni un solo rastro. Sabiendo el valor que estas joyas tienen, muchas personas se dieron a la tarea de encontrarlas, pero hasta la fecha ha sido una pérdida de tiempo porque no se tiene la mínima pista de su ubicación. El tesoro de Lima. El tesoro de Lima es un tesoro compuesto por monedas de oro, barras de plata, piedras preciosas y objetos únicos que valen muchísimo dinero. Según varios historiadores, el valor de este tesoro podría alcanzar los 100 o 150 millones de dólares. Lo último que se supo del tesoro de Lima es que fue enterrado en la isla del Coco por el capitán William Thompson. La isla está ubicada a unos 500 kilómetros de las costas de Costa Rica, en caso de que quieras ir a buscarla. ¡Qué estupidez! Tú no irás a buscar nada, pequeña y sucia rata. Desde su desaparición en el año 1823, el tesoro de
Lima fue objeto de deseo de cientos de cazarrecompensas, pero como ya te imaginas, nadie ha podido encontrarlo jamás. Según el inventario oficial, el tesoro estaba compuesto por 200 cofres de joyas, más de 1000 diamantes, 113 imágenes religiosas y una gran cantidad de barras y monedas de oro y plata. Si los cálculos no fallan, el valor de todos esos objetos y artilugios podría ser de unos 100 millones de dólares, haciendo que la persona que lo encuentre se convierta en millonario de un instante al otro. Desde que el capitán William Thompson decidió enterrarlo en la isla, muchos han intentado buscarlo, pero los esfuerzos no han valido para nada. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza fue una especie de caja o cofre sagrado que fue construido siguiendo las instrucciones de Dios y que tenía poderes realmente increíbles. No se permitía que nadie entrara en contacto con ella y cualquiera que lo hacía moría casi al instante. De acuerdo a la historia bíblica, el Arca de la Alianza contenía en su interior las tablas con los 10 mandamientos y para los israelitas representaba la presencia de Dios con ellos. En algún momento de la historia, como ya te imaginas, el arca se perdió para siempre y jamás se volvió a saber de ella. Por los superpoderes que se le atribuían, miles de personas han intentado encontrarla, pero nadie ha sido capaz de localizarla. El Arca de la Alianza es quizá uno de los objetos más increíbles que se hayan escuchado en la historia de la humanidad, no solo por lo que representaba, sino por su increíble poder nunca antes visto. Según la historia bíblica, en cierta ocasión, el arca derribó las murallas de una antigua ciudad llamada Jericó solo con su presencia. Por el valor histórico de este objeto, muchos lo han buscado hasta nuestros días, pero su ubicación sigue siendo un completo enigma. El tesoro de la isla de Roble. En la isla de Roble, ubicada en el condado de Lunenburg en Canadá, se encuentra un tesoro con un valor incalculable que hasta la fecha no ha podido ser desenterrado por nadie. La cacería del tesoro inició en el año 1795, cuando un joven encontró un agujero sospechoso que parecía guardar un tesoro pirata. A partir de aquel día, diversos grupos de personas exploraron el lugar y ante cada nuevo intento surgían nuevos indicios de que aquí hay algo muy valioso en su interior, solo que no se sabe qué podría ser ni cuánto podría valer. En los últimos 200 años, una gran cantidad de mineros, ingenieros y hasta personas célebres como el presidente Franklin Roosevelt se unieron a la búsqueda, pero no ha dado sus frutos. Lo peor de todo es que cada día que pasa, encontrarlo se vuelve más complicado por el tipo de suelo que se inunda. Tomando en cuenta que muchas personas han perdido la vida en la búsqueda del tesoro de la isla de Roble, ahora se le considera como uno de los tesoros más buscados del mundo. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo súper bueno este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Así que si quieres ver otro video con tesoros y misterios sin resolver, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta del inicio del video es la opción D, Babirusa. El Babirusa es una extraña raza de cerdo que vive en Indonesia. Lo que más destaca de ellos son sus colmillos que parecen cuernos que le crecen en dirección de su rostro. Si quieres ver un video sobre animales extraños, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.